Hola, ¿qué tal? A propósito de Semana Santa, quiero hablarle acerca de la cruz y de los crucificados. En la antigüedad se utilizaba condenar a los delincuentes, a los que delinquían, con crucificarlos. Es una costumbre que había en la antigüedad. Los judíos por lo general tenían la costumbre de amarrar en un tronco de árbol, que le decían madero, a los delincuentes, lo amarraban o lo crucificaban, lo apedreaban hasta que morían. Los romanos, en cambio, lo que tenían era la costumbre de hacer una cruz, y en la cruz pues crucificaban con clavos, valga la redundancia, en los pies y en las manos a todos los que delinquían, y ahí lo condenaban a muerte. Es una costumbre que había en la antigüedad. Es algo parecido más o menos al paredón o a la silla eléctrica o a la inyección letal. Ese tipo de condenación a muerte se utilizaba con mucha frecuencia en la antigüedad. Los romanos y los judíos tenían en común que cuando la persona la crucificaban, trataban de acelerar su muerte, porque habían algunos que debido a su condición física tardaban mucho, duraban mucho, algunos duraban un día, 2 días. Los judíos tenían prohibido por Dios que los dejaran hasta los días de reposo. Habían días de reposo que eran un día muy solemne en que los judíos celebraban actividades religiosas, y no podía haber nadie colgado, amarrado, crucificado. Estaba prohibido. Pues ellos hacían eso, entonces lo hacían o un día antes o lo hacían después. Los romanos se les importaba una cosa como la otra, pero ellos atendían mayormente al pedido de los judíos, y por eso a veces bajaban de la cruz a los crucificados. Los judíos no tenían autoridad para crucificar a Cristo, para matar a Cristo. La autoridad de matarlo solamente la tenían los romanos, porque los romanos eran los que estaban dominando en aquel entonces a los judíos. Los judíos pertenecían a Roma. Los romanos controlaban todo. Ellos eran los que podían determinar cómo moría la persona. En este caso con Jesucristo, pues ellos determinaron que fuera crucificado. Los judíos lo pidieron, pero quienes lo determinaban, daban el último veredicto, eran los romanos. Habían varias formas de acelerar el proceso de muerte de los crucificados. Los crucificados, por ejemplo, cuando querían que se murieran rápido, a veces prendían fuego al pie de la cruz para que el humo, cuando subía, los ahogaba, los asfixiaba y morían. Había otros que les rompían las piernas para que se desangraran totalmente y ahí morían totalmente. Eso lo hacían con casi todos los crucificados. En el caso de Cristo fue distinto, porque Jesucristo tenía una lucha anterior. Jesucristo era un individuo fuerte. Jesucristo no era como no ha presentado por ahí esa imagen que nos ven, un Cristo enclenque, flaco, desnutrido. No, Cristo era un tipo alto, robusto, fuerte, que la Biblia lo señala como que comía mucho y trabajaba carpintería. La carpintería de aquel entonces no como ahora, que hay muchos instrumentos. La carpintería de aquel entonces era una carpintería rústica. O sea que Jesucristo estaba haciendo fuerza constantemente y desde niño trabajó la carpintería. O sea que Jesucristo era un tipo fuerte. Hay escritos por ahí de algunos estudios que se han hecho que dice que Jesucristo medía alrededor de 6 pies 5 pulgadas. O sea, Jesucristo era un tipo alto y robusto y fuerte. De hecho, hubo un gobernador romano llamado Plinio, que escribiéndole a otros romanos, le escribía diciendo: los seguidores del Nazareno alto, robusto y de frente ancha. O sea que Cristo era un tipo robusto, fuerte. Cuando Cristo llega a la cruz a ser crucificado, antes de llegar a la cruz hay un proceso largo de pasión de Jesucristo, que Jesucristo pasó mucho para llegar a la cruz. Por eso fue que cuando fueron a romperle la pierna a Cristo para bajarlo, para que muriera más rápido, ya Cristo había muerto. ¿Y por qué ya Cristo había muerto? Sencillamente Jesucristo venía de una presión, venía teniendo una presión desde antes de llegar a la cruz.
si leemos lo que dice la Biblia, que Cristo venía orando, por ejemplo, en el monte de Getsemaní, dice la Biblia que cuando oraba, le salían sudores de lágrimas, de sangre. O sea, eso era muestra de la presión psicológica la que Cristo tenía. Cristo tenía una presión psicológica porque Cristo había venido a morir por todos nosotros. Vino a sustituirnos en nuestra muerte. La muerte que nos tocaba a nosotros y el sufrimiento que nos tocaba a nosotros, eso vino Cristo a hacerlo, a tomarlo en lugar nuestro. Por lo tanto, esa presión psicológica y espiritual que venía Jesucristo arrastrando desde el monte de Getsemaní, donde estaba orando, donde fueron a apresarlo y lo llevaron para juzgarlo, todo eso era una presión que Cristo estaba teniendo, una lucha constantemente con el diablo. Recordemos que el diablo era el que controlaba el mundo totalmente. Pero cuando Cristo llegó, Cristo tomó el control, derrotó al diablo, según nos dice la Biblia, y tomó el control. Y por eso es que Cristo tiene esa presión tan fuerte hasta que llega a la cruz y muere rápido. Cristo murió más rápido que los ladrones, murió más rápido que todo, debido a su fortaleza física. Cristo le pusieron una corona de espinas, le clavaron las manos, le clavaron los pies, le metieron una lanza por el costado, que le salió sangre y agua. Pero con todo y eso, después Cristo muere rápido, pero es debido a la presión que